Me llamo Laura, tengo 28 años, y hace 3 meses mi vida cambió para siempre cuando mi esposo Alejandro murió en un accidente de auto. Estaba embarazada de 6 meses cuando sucedió. Esto es tu culpa, me gritó mi suegra Patricia el día del funeral. Si no le hubieras pedido que saliera tan tarde a comprarte tus antojos, esto no habría pasado. Yo solo podía llorar en silencio mientras acariciaba mi vientre. Alejandro y yo habíamos estado casados por apenas 2 años. Él era médico, y esa noche fatal había salido después de una larga guardia porque yo tenía un antojo de helado de fresa. No seas así, mamá, intervino Jorge, el hermano menor de Alejandro. Fue un accidente. Pero Patricia no escuchaba. Desde que conocí a Alejandro, ella nunca me aceptó. Según ella, yo era una simple enfermera que se había aprovechado de su hijo médico. Una cazafortunas, eso es lo que eres, me decía constantemente. Te embarazaste a propósito para atraparlo. Lo que Patricia no sabía era que Alejandro y yo nos habíamos enamorado trabajando juntos en el hospital. Él era residente de cirugía, yo enfermera en emergencias. Nuestro amor creció entre guardias nocturnas y casos difíciles. Vivíamos en la casa familiar de los Montero, una mansión antigua en el mejor barrio de la ciudad. Alejandro insistió en quedarnos allí porque su madre estaba sola desde que su padre falleció. Solo será temporal, amor, me prometió. Hasta que terminemos de construir nuestra propia casa. Esa casa nunca se completó. Ahora, 3 días después del funeral, Patricia entró a mi habitación como un huracán. Quiero que te vayas, exigió. Esta es mi casa y no te quiero aquí. Pero Patricia, supliqué, estoy embarazada de tu nieto. ¿Mi nieto? ¿Cómo sé que ese bebé es realmente de mi hijo? Trabajabas en un hospital lleno de médicos. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Jorge, que había escuchado todo, entró furioso. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Alejandro amaba a Laura. Silencio, gritó Patricia. Esta oportunista no se quedará con nada de los Montero. Nada. Esa noche, mientras empacaba mis cosas entre lágrimas, encontré una carta en el fondo del cajón de Alejandro. Estaba dirigida a mí, con instrucciones de abrirla solo en caso de su muerte. Con manos temblorosas, rompí el sobre. Mi amada Laura, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Hay cosas que necesitas saber. Cosas que he mantenido en secreto para protegernos. En ese momento, Patricia entró nuevamente a la habitación. ¿Qué estás haciendo husmeando en las cosas de mi hijo? Me arrebató la carta antes de que pudiera terminar de leerla y la rompió en pedazos. No. Era para mí, grité desesperada. Fuera de mi casa. Ahora. Esa noche dormí en un hotel barato, llorando y acariciando mi vientre. Todo estará bien, pequeño, susurré. Papá nos está cuidando desde algún lugar. Lo que no sabía era que Alejandro había dejado más que una simple carta. Mucho más. A la mañana siguiente, recibí una llamada misteriosa. ¿Señora Laura Montero? Soy el licenciado Ramírez. Era el abogado personal de su esposo. Necesito verla urgentemente. ¿Abogado personal? No sabía que Alejandro tenía un abogado personal. Hay muchas cosas que no sabe, señora. Y es hora de que las descubra. Mientras me dirigía a la oficina del abogado, no podía imaginar que las próximas 24 horas cambiarían mi vida para siempre. Alejandro había guardado secretos que estaban a punto de salir a la luz, secretos que harían temblar los cimientos de la familia Montero. La oficina del licenciado Ramírez estaba en un edificio elegante del centro. Mientras esperaba en la recepción, Jorge, mi cuñado, apareció inesperadamente. Laura, ¿qué haces aquí? El abogado de Alejandro me citó, respondí sorprendida. ¿Y tú? También me llamó. Esto es extraño. Mamá siempre dijo que el único abogado de la familia era el licenciado Vega. El licenciado Ramírez nos recibió en su oficina. Era un hombre mayor, con una expresión amable pero seria. Gracias por venir, dijo. Lo que voy a revelarles cambiará todo lo que creen saber sobre Alejandro y la familia Montero. Sacó un sobre grueso de su caja fuerte. Alejandro vino a verme hace 6 meses, cuando se enteró del embarazo. Me entregó esto y me dio instrucciones específicas. ¿Qué clase de instrucciones?, preguntó Jorge. Primero,
Necesitan saber la verdad sobre el patrimonio de los Montero. La mansión, las propiedades, las cuentas bancarias, nada pertenece realmente a Patricia. ¿Qué? Exclamamos Jorge y yo al unísono. Cuando el padre de Alejandro murió, dejó todo en un fideicomiso secreto. Patricia solo era la administradora temporal, con una condición: debía tratar bien a las esposas de sus hijos. Si no lo hacía, perdería todo. Mi mano tembló mientras acariciaba mi vientre. Alejandro lo sabía. Lo descubrió hace 6 meses. Su padre le había dejado una carta que debía abrir cuando formara su propia familia. Al enterarse de tu embarazo, la abrió. El abogado sacó más documentos. Alejandro también descubrió algo más. Patricia había estado desviando dinero del fideicomiso a cuentas personales durante años. Millones de dólares. Jorge se hundió en su silla. No puede ser. Alejandro comenzó a investigar en secreto. Descubrió que su madre había hecho lo mismo con la primera esposa de su hermano mayor, Antonio, quien falleció hace años. La acosó hasta que abandonó la familia, renunciando a todos sus derechos. Dios mío, susurré. Por eso estaba tan obsesionada con que me fuera. Exactamente, confirmó Ramírez. Si lograba que te fueras, voluntariamente, podría mantener el control del fideicomiso. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Patricia entró como una furia, seguida por el licenciado Vega. ¿Qué significa esto?, gritó. ¿Una reunión secreta con mi familia? Señora Montero, respondió Ramírez calmadamente, llega justo a tiempo para la lectura del testamento de Alejandro. ¿Testamento? Absurdo. Mi hijo no tenía testamento. Todo lo maneja el licenciado Vega. En realidad, dijo Ramírez, sacando más documentos, Alejandro dejó un testamento muy detallado. Y hay más. Presionó un botón en su teléfono. Ya pueden pasar. La puerta se abrió nuevamente. Entraron 2 agentes de la fiscalía y una mujer que me resultaba familiar por fotos antiguas, María, la ex esposa de Antonio. Patricia se puso pálida. ¿María? ¿Qué haces aquí? Justicia, Patricia, respondió María. Después de 15 años, vengo a contar la verdad sobre cómo me obligaste a abandonar a mi familia. Mientes, gritó Patricia. Abandonaste a Antonio por otro hombre. Tenemos todas las pruebas, señora Montero, intervino uno de los agentes. Las transferencias bancarias, las amenazas documentadas, todo. El licenciado Ramírez continuó. Alejandro dejó instrucciones específicas. Si algo le pasaba, debía revelar todo: el fideicomiso secreto, los desvíos de dinero, la verdad sobre María. No pueden probar nada, gritó Patricia, pero su voz temblaba. ¿No?, sonrió Ramírez, reproduciendo una grabación en su computadora. La voz de Alejandro llenó la oficina. Si estás escuchando esto, significa que algo me ha pasado. Madre, sé todo lo que has hecho. El dinero que robaste, cómo trataste a María, y ahora cómo tratas a Laura. Esto se acaba aquí. Patricia se tambaleó, sujetándose al escritorio. El licenciado Vega intentó intervenir, pero los agentes lo detuvieron. El señor Vega también está implicado en el desvío de fondos, explicó Ramírez. Hijo, susurró Patricia mirando a Jorge. No puedes creer estas mentiras. Pero Jorge estaba leyendo los documentos con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a María, a Laura, a nuestra familia? Lo que sucedió después cambiaría el destino de todos los presentes para siempre. Los acontecimientos que siguieron fueron como un torbellino. Patricia intentó huir de la oficina, pero los agentes la detuvieron. El licenciado Vega fue esposado mientras balbuceaba excusas sobre solo seguir órdenes. Hay más, anunció Ramírez, sacando una última carpeta. El accidente de Alejandro no fue un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué?, susurré, sintiendo que me faltaba el aire. La noche del accidente, los frenos del auto fueron manipulados. Alejandro lo sospechaba. Había notado comportamientos extraños en el auto días antes y lo había llevado a revisar. El mecánico nos contactó después del accidente, explicó uno de los agentes. Encontró signos de manipulación,
pero Alejandro le pidió mantenerlo en secreto mientras investigaba. Patricia se derrumbó en una silla, su rostro más pálido que nunca. El mecánico del taller familiar, continuó Ramírez, confesó que el licenciado Vega le pagó para manipular los frenos. Jorge se lanzó sobre Vega, pero los agentes lo contuvieron. «Mataste a mi hermano», gritó. «Fue idea de ella», chilló Vega, señalando a Patricia. Dijo que Alejandro iba a destruirlo todo. Patricia comenzó a gritar histéricamente. Iba a arruinarlo todo. El dinero, la posición social, todo por lo que trabajé. «Trabajaste», intervino María con amargura. «Querrás decir todo lo que robaste y manipulaste». Los agentes se llevaron a Patricia y Vega. En la oficina, Jorge me abrazaba mientras yo lloraba desconsoladamente. «El bebé se está moviendo mucho», dije entre sollozos. «Al hospital, ahora», ordenó Ramírez. En el hospital, mientras los médicos me atendían, Ramírez continuó revelando la verdad. Alejandro lo tenía todo documentado. Sabía que su madre intentaría algo cuando descubriera que él conocía la verdad. Por eso preparó todo: el testamento, las pruebas, incluso contrató investigadores privados. «¿Por qué no me dijo nada?», pregunté. «Para protegerte. Mientras menos supieras, más segura estarías. Especialmente después de confirmar el embarazo». Una semana después, me mudé de vuelta a la mansión Montero, pero esta vez como la legítima dueña. El testamento de Alejandro era claro: todo pasaba a mí y a nuestro bebé, con Jorge como coadministrador y protector. María recibió una compensación millonaria por años de injusticia. Se mudó cerca de nosotros, y con el tiempo, se convirtió en una gran amiga y apoyo. Patricia y Vega fueron condenados a prisión, ella por fraude y complicidad en homicidio, él por el asesinato de Alejandro. La verdad sobre la muerte de Antonio también salió a la luz. Aunque no pudieron probar la participación de Patricia, las sospechas siempre quedarían. 2 meses después, di a luz a un hermoso niño. Lo llamé Alejandro, como su padre. Tenía los mismos ojos bondadosos. «Se parece tanto a él», dijo Jorge, sosteniendo a su sobrino. «Alejandro estaría tan orgulloso», añadió María. 1 año ha pasado desde entonces. La mansión Montero ya no es un lugar de secretos y amargura. La llené de luz, de risas, de amor. Convertí el antiguo estudio de Patricia en una guardería. Las fotos de Alejandro decoran las paredes, junto con la única página de su carta que logré salvar aquella noche. «Mi amada Laura, confía en que siempre estaré cuidándote, a ti y a nuestro bebé. La verdad siempre sale a la luz». La semana pasada, recibí una carta de Patricia desde la prisión. La rompí sin leerla. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Jorge se mudó a un departamento cercano, pero viene todos los días a ver a su sobrino. Juntos manejamos las empresas Montero, ahora más prósperas que nunca. «¿Sabes qué es lo irónico?», me dijo Jorge una tarde. «Mamá siempre dijo que eras una cazafortunas que destruiría a la familia. Al final, fuiste tú quien salvó el verdadero legado de los Montero, la honestidad y el amor que mi padre quería para nosotros». Cada noche, cuando arrullo a mi pequeño Alejandro, le cuento historias sobre su padre, un hombre que dio su vida protegiendo la verdad y la justicia. «Tu papá era un héroe», le susurro. «Y algún día, serás tan valiente y justo como él». Esta es mi historia. Una historia de amor, traición, justicia y redención. Pero sobre todo, es una historia sobre cómo la verdad, no importa cuánto intenten ocultarla, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y para aquellas que están pasando por momentos difíciles con sus familias políticas, manténganse firmes en su verdad. A veces, los ángeles que nos protegen trabajan en silencio, preparando el camino para nuestra victoria. Gracias por ver mi historia. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.